Amén. Hemos estado haciendo un recorrido en estos lunes por la carta de Santiago y hoy ya vamos a tomar un tema que está contenido allí en el capítulo 4 de Santiago, desde el versículo 11 en adelante, que fue hasta donde quedamos la vez pasada. Dice así la palabra del Señor. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora a los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si al Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Todos sabemos que la carta de Santiago es una carta eminentemente práctica que nos ayuda a poner la fe en la realidad, la fe en acción, el ser cristiano en medio de la sociedad. Esta carta nos saca de la mera teología para entrar a lo que realmente vale la pena, que es la práctica de la fe. Y este párrafo que hemos leído se puede englobar bajo una sola palabra: prudencia. Es un llamado a la prudencia. Y la prudencia es cuando hablamos, prudencia cuando planificamos el futuro, prudencia cuando actuamos. La palabra prudencia viene de prever, tiene que ver con la visión, de ver anticipadamente los efectos, las consecuencias, las derivaciones de nuestros actos o palabras. Esto es la prudencia, ver con anticipación, medir las consecuencias de nuestras palabras o de nuestras acciones. Ahora, en términos prácticos, la prudencia no es una virtud muy popular en los tiempos que vivimos. Por el contrario, la imprudencia pareciera ser que se quiere transformar en una virtud en la sociedad presente. Los antiguos solían hablar de tres virtudes fundamentales: una, la justicia; la otra, la fortaleza; y la otra, la templanza o dominio propio. Hasta que llegó Platón, y Platón dijo: no, son cuatro las virtudes fundamentales. Se necesita justicia, se necesita fortaleza, se necesita templanza, pero todas ellas necesitan prudencia. Es decir, que tomó las virtudes que los griegos tenían desde antes y agrega una que es fundamental para sostener las otras, y es la prudencia. Para que haya justicia, para que haya fortaleza, para que haya templanza, es importante que esté presente la prudencia. Jesús también habló de la prudencia varias veces. Cuando termina el Sermón del Monte, habla de dos hombres edificando sendas casas. Uno era un insensato, un imprudente. ¿Por qué? Porque edificaba sobre la arena. Y el otro era prudente. ¿Por qué? Porque preveía que podía haber algún problema y entonces ponía un fundamento sólido y edificaba sobre la roca. Y Jesús elogió al hombre prudente, aquel que vive el hoy pero piensa en el mañana, aquel que toma decisiones hoy pensando cuáles van a ser las consecuencias en el día de mañana, aquel que vive en la calma pero se prepara porque puede haber adversidad en algún momento. Este es el hombre prudente, el que piensa en el futuro y se prepara. Cuando Jesús termina su sermón profético,
Él habla de 10 vírgenes invitadas a un cortejo nupcial que esperaban que llegue el esposo. Y dice que 5 eran fatuas o imprudentes y 5 eran sensatas o prudentes. Las fatuas llenaron las lámparas de aceite y se quedaron allí. Las prudentes, no obstante, llenaron las lámparas, pero además llevaron un depósito de aceite aparte para agregarle a la lámpara en el evento que el esposo se demorara. ¿Cuál fue su pensamiento? ¿Cuál fue el pensamiento de estas mujeres prudentes? Bueno, todo puede variar, todo puede fallar en algún momento. Los horarios pudieran no cumplirse, las circunstancias pudiesen variar, y ellas sabían que en una boda había cosas imprevisibles. Si la llegada del novio era tarde, el aceite se iba a acabar y no iban a poder iluminarse en el camino. Quiere decir que la prudencia era fundamental. Y Jesús habla de que la prudencia es fundamental en la vida. Que como creyentes que esperamos un día estar en el cielo junto con el Señor, debemos manejarnos con prudencia mientras transitamos en el sendero de esta vida. A los discípulos Jesús le exhortó diciendo: miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto sean, pues, prudentes como la serpiente y sencillos como palomas. Quiere decir que la prudencia es algo absolutamente necesaria para vivir. Mediante las primeras décadas del siglo XX, hubo un famoso torero, un matador español, de nombre Antonio Fuentes. Fue un hombre muy admirado por la elegancia con la cual llevaba a cabo su faena. Todos hablaban de la valentía y la elegancia con la que Fuentes enfrentaba a los toros. Cierto día, un periodista le hace la siguiente pregunta: dígame, cuando usted está frente al toro, ¿siente miedo? A lo que Fuentes responde: claro que sí. Si no tuviera miedo, no podría hacer lo que yo hago. El periodista, un tanto desorientado, le dice: pero ¿cómo explica lo que hace si tiene miedo? Pausadamente Fuentes le explica: mire, si no tuviera miedo, terminaría colgado de los cuernos del toro. El que tiene miedo se cuida, no se arriesga por gusto, lo que hace, lo hace previendo qué es lo que puede suceder. Y entonces piensa muy bien qué hacer y cómo hacerlo. En el fondo, lo que estaba diciendo es que la prudencia es fundamental para una tarea como esta. Entonces deja descolocado al periodista, que pensaba que lo más importante para ser matador era no tener miedo. Pero él le dijo: no, lo más importante es tener miedo. Y ese miedo no es de ninguna manera cobardía. ¿Por qué? Porque él llevaba adelante el cometido, pero reconocía el peligro que estaba implícito. Por tanto, preveía, se preparaba para llevarlo a cabo. Dicho esto, Santiago retoma un tema que había tratado anteriormente, el tema de la lengua, de las palabras, cuando dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? La palabra murmurar o murmullo es una palabra onomatopeya, es decir, imita el rumor que hacen las aguas cuando van corriendo. De ahí deriva la palabra murmurar. Significa hablar mal de una persona que está ausente, criticar sus acciones, deseando que esa persona ausente ojalá se entere de sus dichos. No queremos que nos involucren con los dichos, pero sí queremos que lo que decimos sobre alguien no presente se pueda propagar. No quiero que el otro se entere de que fui yo quien dije, pero quiero que lo dicho corra. Es una forma de difamación, una forma cobarde que busca el desprestigio de la otra persona, una actitud inmadura, una actitud adolescente, pero sobre todo una actitud pecaminosa. Santiago explica algo muy interesante.
Dice que en la ley hay mandamientos para la vida de relación. El libro de Levíticos, capítulo 19, verso 16, dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Y une lo que es el chisme con el atentado a la vida. El siguiente versículo dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Razonarás con él. Quiere decir que hay una legislación en cuanto a esto, y termina con el famoso mandamiento que trajo después Jesús cuando dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Santiago dice que el que murmura se pone por encima de todas estas leyes, porque la ley le está diciendo que no tiene que murmurar, que tiene que razonar con la persona, que tiene que amar a su prójimo como a sí mismo. Entonces, cuando la persona entra a murmurar, se está situando más allá de la ley, pasa por encima como si la ley no lo alcanzara. Pero ¿quién es el que da la ley? Es Dios. Es decir, si yo paso por sobre la ley de Dios, en realidad estoy usurpando el trono de Dios. ¿Quién es el que juzga? Dios. Cuando me sitúo por encima de la ley y empiezo a juzgar yo en vez de darle el juicio a Dios, llega un momento en que le estoy usurpando el lugar que únicamente a Él le corresponde. El único que está por sobre la ley es Dios. Quiero decir que cuando me pongo por encima de la ley de Dios, al murmurar a mi hermano o de mi prójimo, estoy pecando de un pecado que se llama soberbia. Porque no me estoy poniendo por sobre los requerimientos y la voluntad de Dios, sino que llego y me siento en el trono de Dios. Entonces queda al descubierto lo terrible que es esto. Esa murmuración que yo creo muchas veces que es un pecado menor, un pecado venial, intrascendente, por usar esa división artificial que se hizo en la Edad Media, donde se estableció que había pecados veniales, es decir, menores, superficiales. Pero no, aquí Santiago no presenta la murmuración como un pecado insignificante, sino como un pecado mayor. Porque cuando murmuro, lo que estoy haciendo en el fondo es usurparle el trono a Dios, que es el único que puede juzgar a mi hermano. Goethe, el gran poeta alemán, autor de Fausto, él solía invitar a un grupo de amigos a sentarse a su mesa. Era un tiempo de compartir y de aprender. Sin embargo, él tenía una prohibición. Esta prohibición era que nadie hablara mal de alguien ausente. Entonces, cuando a alguien se le salía algo en contra de alguien que no estaba presente, él tenía una frase para contestarle. Él decía: no, aquí no. Si a usted le gusta la basura, llene de basura su casa, no la mía. Él, por su ética, sabía que murmurar era algo grave. Santiago nos exhorta en este pasaje, en primer lugar, que seamos prudentes en las palabras. Piensa bien cuando vas a hablar. ¿Cuál es el alcance que va a tener esa palabra? De lo contrario, te estarás colocando en el lugar que solamente a Dios le corresponde. Prudencia en las palabras. Y en segundo lugar, habla de la prudencia en el vivir. En el mundo antiguo había ciudades que otorgaban ventajas y beneficios a los que se radicaban en esa ciudad. Por ejemplo, bajaba los impuestos, dándoles mejores condiciones de vida. Claro, porque en la medida que crecía la población se intensificaba el comercio. Y en la medida que crecía el comercio se intensificaban también los impuestos. Y todos sabemos que cuanta más gente hay, más se vende. Y cuanto más se vende, más se moviliza la economía. Entonces había ciudades que daban facilidades a los comerciantes para instalarse en ese lugar, y pagando menos impuestos y quitándoles cargas que eran gravosas en aquel tiempo y que son gravosas también el día de hoy. Y este es un sistema que hoy también existe en algunos países, que bajan sus demandas para que se puedan establecer industrias. Bueno, como en aquel tiempo el imperio gobernaba todo, las ciudades tenían una cierta autonomía en estas cosas. Y entonces muchos comerciantes analizaban la situación y, viendo la conveniencia, se lanzaban a la aventura. A ellos Santiago les dice: vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos.
cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Qué los motivaba a ellos? Los motivaba el afán económico, la posibilidad de enriquecerse, de tener una vida holgada. Estaban cegados por las cosas materiales, como en el caso de la parábola de Jesús sobre el rico insensato, que tenía grandes graneros rebosando de grano y dice: los voy a derribar y voy a construir unos más grandes. Pero no tuvo en cuenta que esa noche Dios venía para pedir su alma. No consideró que había alguien por encima de él. Entonces Santiago habla de la falsa omnipotencia de aquellos que creen en sí mismos, en sus capacidades, en sus propios planes, y que caen finalmente bajo la soberbia, porque no se preguntan cuál es la voluntad de Dios para esto, qué es lo que Dios quiere. Y nos hace pensar en algo que revierte mucha importancia para nosotros, que es el tema de la vida. ¿Qué es la vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Recuerdo que el año 2019, mes de julio, si no me equivoco, vino una persona a mi casa para invitarme a predicar en cierto evento cristiano, el cual se llevaría a efecto el mes de agosto, pero del siguiente año, del año 2020. Después de escucharlo, inmediatamente me vino la pregunta: ¿y dónde estaré en agosto del próximo año? Y si estoy, ¿cómo estaré? ¿En qué condiciones estaré? Ahora uno entiende que es un privilegio que lo consideren y lo inviten, y que un evento, dependiendo de su magnitud, tiene que ser preparado con tiempo, cada detalle. Entonces no le pude decir llámeme una semana antes del evento. Le dije que me preguntara al finalizar el año 2019, por supuesto dependiendo de la voluntad de Dios. Me parecía una fecha de confirmación más prudente, ya que muchos pastores, muchos predicadores, muchas iglesias hacen su agenda con un año de anticipación. Pero yo no podía prever si para esa fecha, agosto de 2020, estaría vivo o tendría una salud compatible con la invitación. Bueno, el hermano me llama a fin de año y yo le digo que está bien, que ya lo tenía agendado y que el único y que estaría allí, bueno, si Dios realmente lo quisiera. El único problema es que para agosto del año 2020 estábamos en plena pandemia y nadie podía moverse de su casa. ¿Se da cuenta? Es una presunción creer que uno va a tener salud, que va a tener fuerzas, que va a tener inteligencia, que estará bien espiritualmente. Es una presunción. Y esto es lo que está atacando Santiago. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente neblina. ¿Y quién mejor que nosotros para entender la neblina aquí en la costa donde vivimos? A veces subimos hacia la parte del cerro, ¿no es cierto?, en la noche o temprano por la mañana, y a veces la neblina que tenemos es tan densa y es tan amenazante, dura poco tiempo, se desvanece rápidamente, pero sí es muy densa. Así también es la vida terrenal. El problema es que muchas veces la vivimos como si fuéramos eternos sobre esta tierra, pero la verdad es que somos absolutamente pasajeros. Y así como en la murmuración se ignoraba la ley y se usurpaba el trono de Dios, en este caso se pasa por encima de la soberanía de Dios, porque Dios es soberano. Entonces Santiago nos aconseja y nos dice qué debemos decir cuando planificamos nuestro futuro. Debemos decir si Dios quiere, pero no como una frase fetichista, una frase cliché, sino como algo que tiene que estar metido en nosotros. No sé si lo he contado, pero siendo niño o en tiempos de mi adolescencia me molestaba mucho una frase que me decía mi madre cuando yo decía: mañana voy a ir a tal lugar, mañana voy a hacer tal cosa. Y entonces ella me decía: si Dios quiere, hijo, si Dios quiere. Y al otro día volvía a la carga, hasta que nos metió en la cabeza, a mí y a mis hermanos, que realmente si Dios quiere podemos hacer las cosas y si Dios no quiere no podemos hacerlas. Cuando Pablo escribe a los Corintios, les dice allí en el capítulo 4, verso 19, dice: iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. En el fondo, él reconoce la soberanía de Dios. Es decir, que Dios es el que marca los tiempos. Santiago aconseja, antes de emprender algo, debes decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Salomón también dijo en Proverbios 27:1:
no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día dará de sí. Ni usted ni yo somos eternos en este mundo. Deberíamos darle gracia a los dolores que sentimos cuando nos levantamos, porque eso significa que todavía estamos vivos. Porque cuando uno pasa los 40 años y no le duele nada al levantarse, es porque está muerto. Hay que dar gracias a Dios que tenemos fuerzas. Gracias que podemos hacerlo. Gracias que podemos servir a los demás. Dar gracias a Dios porque Él es el que marca los tiempos. 2 pecados contra la prudencia son los que señala aquí Santiago. El pecado de la soberbia que ignora la ley de Dios y el pecado de la jactancia que ignora la soberanía de Dios. Hay 2 cosas que no podemos ignorar. Una, que estamos por debajo de alguien, por tanto no podemos volvernos soberbios, sino prudentes al momento de abrir la boca, porque si no estamos usurpando el trono que le corresponde únicamente a Dios. Y por otro lado, no te jactes del mañana, porque quien determina el mañana en último término es Dios. En la síntesis final de la lectura de Santiago, aquí él une estas 2 cosas, cuando dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Son las 2 cosas que ha tocado y dice: toda jactancia semejante es mala. Y entonces vuelve a meter la espada donde duele, cuando dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ciertamente es una conclusión muy aguda. Siempre definimos al pecado como transgredir la ley. Para muchos ese es el pecado. No obstante, Santiago nos invita a ampliar la definición. No es solo lo que uno hace, sino también lo que uno no hace. Es decir, si uno sabe hacer lo bueno y no lo hace, aunque no esté transgrediendo la ley, eso también se llama pecado. Si lo queremos poner en términos teológicos, existen los pecados de comisión, pero también los pecados de omisión. No es solo empujar a la persona para que caiga, porque si se cayó, yo tengo el deber moral de llegar y levantarla. Y si no la levanto, estoy cometiendo pecado. El cristiano no solamente tiene que ajustarse a la ley, tiene que ir más allá de la ley. Como decía Jesús, y lo vimos el otro día, si te obligan a llevar una carga por 1 milla, que era lo que marcaba la ley, llévala por 2 millas. Es decir, anda más allá de lo que dicta la ley. Y Santiago dice: miren, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y lo dice después de advertir sobre 2 cosas: la prudencia al hablar y la prudencia en el vivir. Es como si le dijera: tal vez ustedes no se habían percatado de esto, pero ahora que lo han hecho, sepan que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Prudencia en el hablar, prudencia en el vivir, prudencia en el obrar. Tiene que ser la característica distintiva del cristiano, ser prudente. Si voy a tomar una decisión, ¿cuáles son las consecuencias de esa decisión? Si voy a dar un paso, ¿hasta dónde me va a llevar? ¿Cómo me va a afectar? Prudencia es pensar antes. Podemos tener todas las otras virtudes, pero si no tenemos prudencia, edificamos nuestro propio fracaso, construimos nuestro propio fracaso. Por eso hay que tener prudencia cuando uno abre la boca, lo que voy a decir, ¿hasta dónde puedo llegar? Si todos hablásemos la mitad de lo que hablamos, el mundo sería mucho mejor. ¿Lo pensó alguna vez? La mitad nada más, el 50%. Prudencia en el vivir. Hoy estamos en una vida absolutamente desaforada de planes irracionales, de hombres que programan sin tener en cuenta la fragilidad de la vida. En algo, yo creo que la pandemia nos conmovió y nos llamó a la prudencia. Si yo le preguntara a usted cuántos años ha vivido, tal vez usted me lo va a decir. Bueno, quizá alguien se quite algunos. Pero si yo le preguntara: ¿y cuántos años te faltan? Eso usted no lo sabe. Solamente Dios lo sabe. Él lo tiene en sus manos. Para que tu vida sea más profunda y sentida, mírala con una dolorosa mirada de despedida. Allí es cuando la vida toma su verdadera dimensión, cuando nos damos cuenta de nuestra fragilidad. Gracias a Dios por el día que nos ha dado hoy, y porque estamos en pie, y porque podemos prestar atención a esta palabra, y porque todavía pensamos y razonamos. Damos gracias a Dios por eso. Pero el mañana
El mañana no lo sabemos. Dios lo dirá. Dios lo dirá. Dios es el que dice qué es el mañana. Saber eso forma parte de la prudencia cristiana.